Diría que es uno de los impuestos que no tenía contestación, pero tras la crisis del ladrillo del 2008, pues los contribuyentes pues empezaron a cuestionarse, puesto que se habían comprado los terrenos a valores muy altos y la crisis devaluó esos precios, con lo cual el impuesto no preveía esa situación y los distintos administrados empezaron a apelar a los tribunales. Y son 3 sentencias las que le dan definitivamente la puntilla a este impuesto. Una en 2017, otra en 2019 y la de octubre de 2021, que definitivamente pues, lo anula. El legislativo inmediatamente, el gobierno de España, pues toma carta en el asunto, puesto que a los ayuntamientos se les producía un roto económico muy grande que le hacía imposible su viabilidad económica. Y es el 8 de noviembre del año pasado cuando pone en marcha las características del nuevo impuesto, que es a lo que se refiere esta jornada. Por lo tanto, es un recurso que tenemos los ayuntamientos para poder seguir haciendo nuestra función, que es dar servicio al ciudadano, y nosotros, como Diputación Provincial, dentro de nuestra tarea de asistencia, pues esta actividad la que estamos desarrollando. Los servicios técnicos de la Diputación han elaborado un modelo tipo de ordenanza para implantar este impuesto en nuestro respectivo municipio, y que da juego para que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, para que lo vayáis adaptando en función de vuestras necesidades. Dentro del proceso, si tenéis alguna duda al respecto, pues los servicios técnicos estarán a vuestra disposición. Deciros que la legislación actualmente está cambiando y hay 2 temas candentes que nos afectan directamente a lo que es la administración local, a los ayuntamientos. Uno es el tema de personal, con la modificación de la legislación laboral, tanto en cuanto a los trabajadores propios de la administración local como en general a los trabajadores en general. Y como bien sabéis, mañana tendrá lugar una votación en el Congreso de los Diputados, donde se definirá pues, en las nuevas relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores. Tendremos pronto también una jornada a este respecto para clarificar tanto lo que es la estabilidad de empleo como los nuevos contratos que se ponen en marcha en nuestro país. Yo, sin más, voy a darle la palabra a 2 técnicos de la delegación, a José Ignacio Martínez, que es conocido por todos vosotros, el reciente director de la Delegación de Asistencia a Municipios, y a Ramón Fernández, un economista con una larga trayectoria también en la casa, que como bien sabéis, siempre están a vuestra disposición en cualquier momento. Yo, sin más, doy la palabra a José Ignacio, que va a hacer la ponencia sobre estas nuevas ordenanzas, y posteriormente cogerá la palabra a Ramón Fernández. Gracias por asistir, y que estamos a vuestra entera disposición en la Delegación de Asistencia Municipal. Adelante, José Ignacio. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Vamos a comenzar la exposición. Estamos viendo algunos mensajes de gente que no oye. Es verdad que ha habido unos minutos en que ha estado cortado, pero ya se debe escuchar perfectamente. Si alguno tiene problemas con el audio, debe mirar cómo tiene configurados los altavoces. Bueno, la jornada de hoy tiene por objeto presentar un modelo de ordenanza fiscal sobre el impuesto de plusvalía que hemos elaborado en el Servicio de Asistencia a Municipios, y explicar cuáles son las distintas variables y alternativas que sobre ella tienen los diferentes ayuntamientos. Vamos a intentar ser breves, concisos y ser sobre todo muy prácticos.
Voy a compartir pantalla, vamos a ver, para que podamos ir viendo una presentación. Bien, aquí tenemos estamos todos viendo la presentación. Aquí, bien. Bien, la videoconferencia la estamos grabando y la publicaremos en la web de la Diputación en el apartado de asistencia a municipios. Aquí tenemos el enlace de dónde va a quedar colgada y también, además de la videoconferencia, colgaremos las dos presentaciones, la de Ramón Fernández y la mía, y una hoja de cálculo que ha preparado él para calcular el impuesto. Aunque yo creo que todo el mundo sabe ya dónde se ubican todas las notas informativas y toda la información que damos en el servicio de asistencia a municipios, vamos a hacer un recordatorio, y es que si entramos en la web de la Diputación, a la derecha, veremos asistencia a municipios, y aquí dentro de asistencia económica y jurídica, información general y notas informativas recientes. Aquí vamos colgando todas las notas informativas y será aquí donde colgaremos también todos estos accesos, además de en la página principal de asistencia a municipios, donde también aparecerá un enlace. Por lo tanto, la información estará a partir de mañana disponible ahí. Me vuelvo. Para conseguir tener información de quiénes son todos los participantes, sí os vamos a hacer un ruego, y es que enviáis un correo a infomunicipio@dipura.es o simplemente respondéis al correo donde se os invitaban a la jornada indicando de qué ayuntamientos están conectados y cuántos asistentes están. Porque de este modo nos evitaremos tener que, en otras ocasiones, pues hacer un proceso de invitar y que tengan que pedir entrar. Preferimos dar entrada a todo el mundo sin problema. Preferimos dejar que entre todo el mundo sin problema y luego que comunicáis vuestra asistencia. Y por último, todas las dudas y consultas que sobre el tema de esta jornada podéis hacer, pues las podéis usar el chat de Zoom. Y intentaremos resolverlas. Bien, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de aprobar la nueva ordenanza parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 182 de 2021, que declaró inconstitucional y nulo buena parte del texto refundido, del artículo 107 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por lo que a partir de esa fecha, de la fecha en que fue dictada la sentencia, no de la fecha en que se publicó en el BOE, ya no se pudo liquidar el impuesto, puesto que no había una regulación legal que pudiera darle amparo. Esta situación se mantuvo hasta el decreto ley 2621 de 8 de noviembre, que restaura el impuesto a partir del 10 de noviembre. Pues bien, del mismo modo que la regulación contenida en la Ley de Haciendas Locales fue declarada inconstitucional, toda la normativa de nuestras ordenanzas que contenía preceptos sobre determinación de la base imponible también devinieron nulos, y por lo tanto no teníamos un soporte normativo municipal para poder liquidar el impuesto. Así que lo que este Real Decreto Ley hizo es que, mediante una disposición transitoria única, permitió que durante un plazo de 6 meses, pero únicamente 6 meses, se pudiera aplicar el impuesto sin disponer de ordenanza fiscal, o ordenanza fiscal adaptada. Por lo tanto, solamente hasta el 10 de mayo de 2022 tenemos de plazo para aplicar el impuesto sin ordenanza.
Después del 10 de mayo de 2022, si no hay aprobada ordenanza, no se puede liquidar el impuesto. Es decir, la posibilidad de liquidarlo con arreglo a los parámetros de la ley es única y exclusivamente durante los 6 meses que previó la disposición transitoria única. Por lo tanto, debemos ponernos ya a tramitar una aprobación o modificación de la ordenanza fiscal, porque si no, no llegaremos en plazo a tenerla aprobada antes del 10 de mayo. Tenemos que recordar que existen unos trámites previos a la aprobación. Antes de ser aprobada por pleno, el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 39/2015, establece 2 trámites previos. La consulta pública con carácter previo a la elaboración del proyecto y una audiencia pública previa a la aprobación. En la primera, la consulta pública, es cuando todavía no está elaborada la norma y se informa sobre los fines y los objetivos que se pretende conseguir, y la audiencia pública previa cuando ya está elaborado un texto o un proyecto de ordenanza. Bien, sobre esta materia, el informe de 10 de enero de 2018 de la Dirección General de Tributos sobre el impacto de la Ley 39 en el procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales estableció que cuando se trate de una modificación puede omitirse el trámite de consulta previa. No el de audiencia pública, sino la consulta pública de carácter previo. Por lo tanto, es importante que, aunque lo que vayamos a hacer sea aprobar una ordenanza nueva, denominemos al acuerdo modificación de la ordenanza fiscal para estar amparados digamos, estar amparados por ese carácter de modificación, por el informe de la Dirección General de Tributos y no tener que utilizar la consulta pública. Esto, desde el punto de vista de la técnica jurídica, es perfectamente correcto y basta recordar que la Ley Orgánica 2/2007, por la que se reformó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se denomina así, Ley de Reforma del Estatuto, pero realmente se aprobó un estatuto nuevo. Así que no hay ningún problema en que denominemos modificación de la ordenanza fiscal y aprobemos una ordenanza nueva. Aunque también cabe alternativamente que solamente modificamos los preceptos relativos al cálculo de la base imponible. ¿Cuál es el plazo de audiencia pública previa a la aprobación? Ese que no podemos eludir. ¿10, 15 días, 20 días, un mes? La norma no dice nada, no se establece ningún plazo. Y en general las administraciones públicas, cada una está adoptando plazos diferentes. Incluso a veces la misma administración a veces adopta uno o adopta otro. La administración del Estado venía utilizando normalmente un plazo de 15 días, pero ayer mismo vi yo una audiencia pública de una orden de la agencia tributaria, del Ministerio de Hacienda, que daba únicamente 10 días. El Consejo Consultivo de Valencia, de la Comunidad Valenciana, a una consulta que se le hizo sobre ese aspecto, estableció que debían ser 20 días. Y a veces la Junta de Andalucía, cuando se trata de proyectos de ley, da un mes. Pues bien, como no hay ningún plazo legalmente establecido, yo, con carácter general, recomiendo que se den 15 días por seguridad jurídica, pero en este caso especial, si no lo hemos empezado, dado que vamos muy mal de tiempo, creo que deberíamos dar solo 10 días, porque si damos más, es posible que no lleguemos. Luego, una vez que hemos terminado la audiencia pública, pues ya el trámite ordinario que todos conocemos, ¿no? La aprobación inicial por el Pleno con mayoría simple, la publicidad en el tablón de anuncios, que no se olvide, el tablón electrónico y en el BOP, y los municipios de más de 10.000 habitantes en uno de los diarios de mayor circulación, plazo de 30 días hábiles, y si no hay reclamaciones se entiende definitivamente aprobado, y si hay reclamaciones, pues es necesario un nuevo acuerdo plenario resolviendo las reclamaciones, también por mayoría simple. Y finalmente, la publicación íntegra en el BOP. Tenemos que tener en cuenta que como desde la Ley 39 los sábados ya no son días hábiles, los plazos se han ampliado notablemente. De tal modo que esta sería una estimación de plazo si comenzamos
ya. Es decir, hoy es miércoles, si entre el jueves y el viernes decidimos cuál es el proyecto de ordenanza fiscal, podríamos comenzar publicándola en el tablón electrónico de edictos el lunes día 7 y debería estar, si concedemos un plazo de 10 días, hasta el 18 de febrero. Suponiendo que el 18 de febrero es viernes, que citamos al pleno al día siguiente, 21 de febrero, la aprobación del pleno, dejando 2 días hábiles, podría ser el 24 de febrero, lo enviamos al BOP al día siguiente, suponiendo que el BOP tardara solo 7 días en publicarlo, lo publicaría el 4 de marzo, luego tenemos que darle 30 días de publicidad, que nos pilla en medio la Semana Santa, con 2 días inhábiles adicionales, por lo tanto, desde el 4 de marzo hasta el 19 de abril, y si hubiera alegaciones, deberíamos convocar un pleno el 24 de abril, celebrarlo el 25 de abril, 2 días hábiles porque hay entre medias un fin de semana, enviarlo al BOP el 26 de abril, que lo publicaría el 3 de mayo. Y el plazo para la entrada en vigor es del 10 de mayo. Es decir, haciéndolo todo con extraordinaria eficacia y sin dejar de perder ni un solo día, podemos llegar solo con 7 días de adelanto. Es decir, este es el margen que tenemos de retraso respecto a cualquier desviación sobre esta previsión. Desde luego, si no hay alegaciones a la ordenanza, como suele ocurrir, pues entonces no habría, ya no iríamos tan apurados de plazo. Pero hay que hacerlo todo bajo la hipótesis de que nos pueden presentar alegaciones, aunque algunas veces sea solo por la mera voluntad de demorar la entrada en vigor. Si llega el 10 de mayo y no tenemos la ordenanza fiscal aprobada y publicada, entonces no podemos liquidar ni cobrar el impuesto hasta que se publique definitivamente en el Boletín Oficial de la provincia. Bien, esta ordenanza que tenemos colgada en la página web es un texto con el que hacemos una propuesta y tiene, voy a ver si puedo mostrarla, voy a intentar buscarla en el ordenador. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, no puedo ahora mismo porque no la tenía abierta. Bueno, pero en esta ordenanza veremos que hay unas partes que están marcadas en amarillo, que son las que tiene que rellenar el ayuntamiento porque tiene distintas posibilidades, y otras partes que están marcadas en celeste en las que ofrecemos distintas alternativas. Una de las primeras posibilidades que da la ordenanza es aplicar lo dispuesto en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, que establece que en los términos que establezcan las ordenanzas municipales, los bienes inmuebles declarados de interés cultural quedarán exentos del pago de los impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión. Por lo tanto, nosotros, en la aplicación de este artículo, hemos dado en el artículo 5.1b de la ordenanza una posible redacción, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Que el importe de la obra de conservación y rehabilitación ejecutada en los últimos 5 años sea superior al importe del valor catastral del inmueble incrementado en un 25% y que dichas obras hayan sido financiadas por el sujeto pasivo o ascendiente de primer grado. Puede darse esta redacción o cualquier otra, pero lo que sí entendemos es que la ley de Patrimonio Histórico Español es imperativo cuando dice que en los términos que establezcan las ordenanzas municipales, los bienes inmuebles declarados de interés cultural quedarán exentos. Luego hay que establecer una exención, aunque tenemos libertad dentro de la potestad normativa de la entidad local para fijar cuál es el alcance de esa exención. Esta es una
redacción que proponemos, que puede aceptarse o cambiarse por cualquier otra. Bien, antes de examinar las variables sobre las que puede actuar la corporación que van a incidir sobre la cuota final, debemos tener en cuenta una cosa. Como más adelante pondrá de manifiesto mi compañero Ramón Fernández, sin aplicar ninguna reducción, la regla general será que la capacidad recaudatoria del ayuntamiento por el impuesto de plusvalía disminuya. Es decir, sin aplicar ni actualización de valores catastrales ni reducción de los coeficientes, vamos a recaudar menos por plusvalía. Por lo tanto, la aplicación de cualquier elemento reductor debemos hacerla sabiendo que va a suponer un coste adicional en términos de pérdida de recaudación. La Ley de Haciendas Locales nos ofrece tres posibilidades de incidir sobre la cuota del impuesto. La primera de ellas, que es realizar una actualización que es de carácter potestativo y practicar con carácter general a todos los valores catastrales del municipio una reducción de un tanto por ciento que no podría exceder del 15%. Como sabéis, el cálculo del impuesto de plusvalía o bien se hace por diferencia de valores o bien se hace con una estimación objetiva que consiste en multiplicar el valor catastral por un coeficiente que determina la ley. Pues bien, si el ayuntamiento considera que los valores catastrales del municipio están con carácter general muy elevados, puede acordar en su ordenanza una reducción genérica para todos. La segunda posibilidad, que, bueno, esto lo hemos contemplado en el artículo 7.1a de la ordenanza y es potestativo, se puede poner o se puede eliminar. La segunda posibilidad es una medida transitoria para cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Como sabéis, cuando se hacen estos procedimientos de valoración colectiva se produce un incremento muy elevado de los valores de los inmuebles. Y tanto en el IBI como ahora en el impuesto de plusvalía se da la posibilidad de ir amortiguando esa subida a lo largo de varios años. En este caso, podemos establecer que en el primer año, después de la valoración colectiva, se aplique una reducción del 60% y en años sucesivos ir aplicando una reducción progresiva del 50, del 40, del 30, del 20, de tal forma que pasados 5 años ya el impuesto de plusvalía se liquide sobre el valor catastral. Este tipo de reducciones quizás tiene más sentido aplicarla en el IBI porque el IBI es un impuesto de devengo periódico que lo pagamos todos los años y una valoración colectiva puede hacer que de un año a otro se incremente notablemente el impuesto. Por eso en el IBI sí puede tener cierta razón de ser el que hagamos un incremento progresivo de la base imponible del impuesto. En el impuesto de plusvalía, en el que normalmente uno lo paga una, dos o tres veces en su vida y en un periodo muy distante entre uno y otro, quizás no tenga tanto sentido. Pero bueno, damos la posibilidad de que en caso de valoraciones colectivas no se aplique el nuevo valor catastral inmediatamente, sino que se vaya aplicando con reducciones sucesivas y decrecientes a lo largo de los años. Y por supuesto, en ningún caso se aplicaría si el valor catastral nuevo resulta inferior al anterior. Y bueno, por último, nos queda ver las posibilidades de reducción de los coeficientes. Sabemos que con la anterior normativa, con la que había antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la base imponible del impuesto se calculaba como el producto del valor catastral por un coeficiente fijado por el ayuntamiento en su ordenanza y por el número de años transcurridos desde la anterior transmisión. Con la nueva normativa tenemos dos posibilidades, la estimación directa, que sería el valor de venta menos el valor de compra, o la estimación objetiva, que sería el valor catastral por un coeficiente fijado por la ordenanza, dentro de los límites máximos fijados por la ley. Pues bien, sobre ese coeficiente fijado por la ordenanza es sobre el que nosotros podemos actuar aplicando
una reducción. En principio, la ley no establece estos coeficientes, que además lo normal es que sean modificados cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entre otras cosas porque si observáis la evolución de los coeficientes, no se van aumentando o reduciendo progresivamente, sino que tienen distintos saltos. Por ejemplo, los coeficientes más bajos se corresponden a los periodos de transmisión de 10, 11 y 12 y 13 años. ¿Eso qué significa? Significa que el legislador ha detectado que todos aquellos inmuebles que se compraron el año 2012 y de ahí el 11, el 10 y el 9, fueron años en que los valores del mercado estaban muy altos y por lo tanto si los vendemos ahora, el incremento patrimonial que hemos tenido, la plusvalía generada va a ser muy baja. Por lo tanto, en la ley de presupuestos del año próximo, el coeficiente menor, el del 0,08, no se fijará a los 10 años, sino a los 11 años, porque el año malo, el año 12, ya no será hace 10 años, sino será hace 11. Eso significa que cada año lo más probable es que esta tabla vaya siendo modificada para establecer a cada periodo el coeficiente relacionado con el valor que tuvieron los bienes inmuebles en el año de la adquisición. Bueno, ¿qué nos da? ¿Cuáles son los márgenes que la autonomía normativa municipal tiene en esta materia? Bueno, lo normal, lo que resulta más fácil es no modificar los coeficientes máximos y aplicar el máximo que fije el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales o, en su caso, los que vayan estableciendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado. O también podemos reducir los coeficientes que marca la ley. Y entonces, para reducirlos tenemos dos posibilidades, mediante un porcentaje o mediante el establecimiento de coeficientes propios en la ordenanza. Os recuerdo que aplicando los coeficientes máximos vamos a perder capacidad recaudatoria. Por lo tanto, si reducimos los coeficientes, incrementaremos la pérdida de capacidad recaudatoria. Bien, la opción A sería dejar los coeficientes tal y como vienen en la ley. Entonces, en el caso de optar por esta opción, elimináis el resto de la ordenanza y dejáis esta. Como veis, aparece marcado en celeste porque en celeste son los que ofrecemos con redacciones alternativas. En esta opción A, mantener los coeficientes legales, decimos que serán estos, que son los que vienen en la Ley de Haciendas Locales, o los que en su caso se modifique por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero si decidimos reducirlo, nuestro criterio es que el sistema más fácil para reducir los coeficientes es esta opción, que es la de aplicar un porcentaje. De tal modo que si nosotros decimos que los porcentajes que va a aplicar nuestro ayuntamiento serán los máximos que diga la Ley de Haciendas Locales o la Ley de Presupuestos reducidos en un 20%, pues sea cual sea lo que diga la Ley de Presupuestos Generales del Estado, nosotros no tendremos que modificar nuestra ordenanza, sino que simplemente cogeremos los coeficientes de la Ley de Presupuestos y los reduciremos en un 20%. La última alternativa que ofrecemos es la de que nosotros incluyamos nuestros porcentajes, establezcamos unos porcentajes y los incluyamos en nuestra ordenanza. Esto nos presenta muchos problemas, porque para hacerlo bien deberíamos modificar la ordenanza cada año, porque del mismo modo que, por lo que expliqué antes, si ahora mismo el coeficiente más bajo hay que aplicarlo hace 10 años, porque en 2012 fue cuando todavía había valores de compra muy elevados, el año que viene el coeficiente más bajo habría que aplicarlo al periodo de 11 años y al siguiente al periodo de 12 años. Si no lo hacemos, podemos estar estableciendo unos coeficientes que sean injustos y que no sean una manifestación razonable del incremento patrimonial, y podríamos arriesgarnos a que nos lo impugnaran y que nos lo anularan en un tribunal, porque digamos que
estaríamos aplicando ya coeficientes desproporcionados en función del valor de venta de los inmuebles del año al que se refiera. Por lo tanto, si optamos por poner los coeficientes en la ordenanza, tenemos que modificarlos cada año. Y luego, además, tenemos el problema de que es posible que el Estado, en un momento dado, baje los coeficientes y nos los dejen por debajo de los que nosotros tenemos establecidos, con lo cual los de nuestra ordenanza resultarían inaplicables. En fin, esta solución, aunque técnica y legalmente es posible, es una solución que nos da muchas complicaciones. En cuanto al tipo de gravamen, esto no ha cambiado, sigue siendo el máximo del 30% y los ayuntamientos pues tienen libertad para fijar el que consideren oportuno. Ahora, si alguno lo tiene por debajo del 30%, tiene la posibilidad de elevar el tipo de gravamen y con ello compensar la pérdida recaudatoria que va a tener por la determinación de la base imponible. Si lo tienen al máximo, pues ya no queda nada que hacer. Luego hay dos bonificaciones potestativas que la ley nos permite hacer y que nosotros le hemos puesto aquí de tal modo que los ayuntamientos las incluyan o no según lo deseen. En el primer caso se puede hacer una bonificación de hasta el 95%, sobre todo cuando se trate de transmisiones por causa de muerte hacia ascendientes o descendientes, es decir, la herencia entre padres e hijos tenemos la posibilidad de bonificarla hasta un 95%. Y también en el caso de que actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad pública por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento del empleo. Estas circunstancias no deben estar, no tienen por qué aparecer en la ordenanza fiscal, sino que será posteriormente, mediante acuerdo de pleno, cuando se decida si una determinada actividad económica goza de esa cualidad que le permita acceder a una bonificación del porcentaje que hayamos establecido en la ordenanza fiscal. Bueno, con esto ya hemos visto todos los elementos que influyen en la cuota final, ¿no? Y hemos visto cuáles son las alternativas normativas que el ayuntamiento tiene. Y nos queda, por último, la última cuestión. ¿Autoliquidación o liquidación? ¿Cómo lo hacemos? El régimen de autoliquidación, bueno, sabemos que facilita la gestión del impuesto, pues el sujeto pasivo calcula la cuota y el ayuntamiento solo la tiene que revisar. No liquidamos nosotros, se autoliquida el sujeto pasivo. Y además, esto nos facilita también otra cosa, y es que ya es el propio sujeto pasivo el que opta al hacer su liquidación por el cálculo de la base imponible por el sistema de estimación directa, es decir, valor de venta menos valor de compra, aportando lógicamente las correspondientes escrituras, o por la estimación objetiva, valor catastral por coeficiente. Con lo cual no tenemos que darle plazo ni la posibilidad de que coja uno u otro, porque él es el que escoge al hacer la autoliquidación. ¿Cuáles son los problemas que nos plantea? Pues que realmente hacer una liquidación de plusvalía para un ciudadano normal, que no sea un funcionario municipal que está acostumbrado, pues plantea cierta dificultad. Y estamos cargando sobre nuestros vecinos, sobre los contribuyentes, una dificultad técnica que al final quizás no lo pueden hacer ellos, tengan que pedir que se lo haga una gestoría y estaremos incrementando los costes del impuesto. En algunos ayuntamientos lo que utilizan es un sistema que se denomina autoliquidación asistida, que significa que el sujeto pasivo hace la autoliquidación, pero lo hace ayudado por un funcionario municipal. Con lo cual, el sujeto pasivo va al ayuntamiento, el funcionario le ayuda, le calcula la plusvalía según las dos posibilidades, el ciudadano escoge, firma la liquidación y ahí ya hemos terminado el procedimiento. Ni siquiera tenemos que revisar la liquidación porque el funcionario que lo ha asistido ya le ha hecho las comprobaciones oportunas. Esto dependerá, el que podamos coger este sistema o no, del número de plusvalías que liquidemos al año y de la disponibilidad de nuestro personal. La otra posibilidad es hacer una liquidación,
Esto, desde luego, facilita la tarea del contribuyente porque el contribuyente va a recibir la liquidación del ayuntamiento, pero el contribuyente debe aportar documentación. ¿Y cómo le damos la oportunidad de escoger por la estimación directa? Pues debe hacerla el ciudadano cuando aporte la documentación que está obligado a presentar. De tal modo que hemos incluido una cláusula que si el ciudadano no presenta la documentación, pues al final habrá decaído su derecho a escoger entre un sistema u otro y la administración aplicará el sistema de estimación objetiva. Es decir, la administración no tiene la obligación de ver cuál es el mejor de los dos sistemas para el contribuyente. La administración tributaria y el ayuntamiento liquida por el sistema objetivo, por el sistema de coeficientes, y solo si el ciudadano pide que se aplique el otro, le aplica el otro. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica habitual de los ayuntamientos? Pues que nadie presenta documentación, que nadie dice que ha hecho una transmisión, que nadie aporta escrituras, que normalmente hacemos las liquidaciones cuando el notario nos la manda. Si queremos seguir con este sistema, pues yo creo que lo más conveniente es que se haga la redacción de la ordenanza en los términos que hemos aportado, de tal modo que si el ciudadano no presenta la documentación en el plazo en el que la ordenanza le exige presentarla, si luego nos viene la escritura del notario y le liquidamos, ya el ciudadano no puede decir, no, es que me convenía más el otro sistema. Bueno, pues si a usted le convenía más el otro sistema, tuvo 30 días ampliables o el plazo que establezca la ordenanza ampliable por otros 30 días para haber presentado esa documentación. No lo hizo, pues ya ha decaído su derecho a que se le liquide conforme a diferencias de valores. Es decir, solamente cuando el sujeto pasivo, dentro del plazo que legalmente tiene, presenta la liquidación, presenta la documentación y solicita que se le liquide por ese sistema, pues se lo haríamos así. Es decir, no hay excusa de que los ciudadanos no sepan de que no tienen que presentar la liquidación de plusvalía, porque el notario a todos se lo advierte. El notario, cuando se hace una transmisión o se hace una declaración de herederos, advierte de que tienen que presentar la liquidación de plusvalía. Si no lo hacen, bueno, la responsabilidad ya es del sujeto pasivo, no de la administración. Y por lo tanto, para terminar con esta exposición y dar paso a Ramón, 5 conclusiones. Primero, para seguir pudiendo cobrar el impuesto, es necesario tener publicada la nueva ordenanza fiscal o modificada a la anterior. Y tenemos de plazo hasta el 10 de mayo. El 11 de mayo ya no se pueden aplicar directamente los preceptos del texto refundido de la Ley de Hacienda Local. Por lo tanto, para llegar al 10 de mayo con todo aprobado, el trámite de aprobación hay que iniciarlo de inmediato. Hay que iniciarlo el lunes, hay que tener publicado ya en el tablón de dictos para el trámite de audiencia previa. Que con carácter general la capacidad recaudatoria de la nueva regulación será menor que la anterior. Por lo tanto, si decidimos aplicar algún tipo de reducción que vaya a influir en la cuota tributaria, tenemos que tener presente que aún sin eso ya vamos a recaudar menos. Por contra, también tenemos la posibilidad de aumentar el tipo si no estamos en el máximo para compensar esa pérdida. Todas esas exenciones, bonificaciones y actualizaciones o reducción de coeficientes, como van a tener un impacto recaudatorio negativo, deberíamos valorarlas y adoptar las medidas presupuestarias de contención del gasto equivalentes a la pérdida recaudatoria que vamos a tener. Y después vamos a optar por el sistema de liquidación o de autoliquidación, examinando los pros y los contras de cada uno y teniendo en cuenta, pues, normalmente la capacidad de gestión que tenga el ayuntamiento y el número de liquidaciones que haya que hacer cada año. Y ya está. Pues, las consultas sobre cuestiones de la jornada, aparte de las que puedan hacer por el chat, que ahora intentaremos responderlas, el resto pueden hacerlas enviando un correo a infomunicipio@adura.es e intentaremos responderlas a todas. Bueno, muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir pantalla y voy
a dejar que Ramón tome la palabra. Bueno, buenos días. Voy a hacer una presentación de una serie de casos prácticos donde voy a mostrar la forma de cálculo que nos da el actual sistema, la actual regulación vigente desde que se publicó el Real Decreto Ley 26/2021, y lo voy a comparar con las liquidaciones que habrían salido de mantenerse vigente la anterior normativa. El anterior sistema de cálculo, tal como ha dicho ya José Ignacio, partía del valor catastral del suelo, del periodo de generación de la plusvalía desde la anterior transmisión y de los porcentajes anuales aprobados por el ayuntamiento, por tramos quinquenales. El nuevo sistema contempla dos fórmulas de cálculo. La primera es la estimación directa según diferencia entre el valor de transmisión a la fecha del devengo y el valor de adquisición del inmueble. Y por otro lado, la estimación objetiva a partir del valor catastral. Bien, la estimación directa se calcula por diferencia entre el valor de transmisión a la fecha del devengo y el valor de adquisición del inmueble que conste en la escritura de adquisición o en el valor comprobado por la Administración de la Junta de Andalucía a efectos de los impuestos, bien de transmisiones patrimoniales o bien de sucesiones y donaciones. En el sistema de estimación objetiva partimos, al igual que hacíamos con el sistema antiguo, del valor catastral del suelo y del periodo de generación de la plusvalía. Pero ahora aplicamos los coeficientes que tiene aprobados el ayuntamiento dentro de los máximos que recoge el Real Decreto Ley 26/2021 o las futuras leyes de presupuestos generales del Estado o cualquier otra normativa que los modifique. Pasamos al primer caso, que es el de la compraventa de un solar que tiene lugar mediante escritura firmada el 29 de diciembre de 2021, es decir, ya estando vigente la nueva normativa, y en esa escritura de transmisión aparece un precio de 500.000 euros. El sujeto pasivo nos ha aportado además la escritura de adquisición de ese solar que tuvo lugar el 23 de enero de 2007, donde aparecía un valor de 400.000 euros. Aquí vamos a suponer que ese valor no ha sido comprobado por la Junta de Andalucía o no ha sido aportada esa comprobación de valores por el sujeto pasivo. Además, tenemos como datos de partida el valor catastral del suelo, que es de 408.036,10 euros. El periodo de generación de la plusvalía son los 14 años transcurridos desde 2007 y 2021. Hay 14 años completos entre enero de 2007 y diciembre de 2021. Por lo tanto, aplicamos 14 años y el coeficiente correspondiente a esos 14 años que le asigna el Real Decreto Ley es el 0,10. Ahora mismo, el 29 de diciembre, no era posible que el ayuntamiento tuviera aprobado otro coeficiente distinto, por lo tanto, aplicamos el coeficiente del 0,10 según el Real Decreto Ley. Bien, ahora comparamos los dos sistemas de estimación objetiva y de estimación directa. Con el sistema de estimación objetiva, al valor catastral del suelo, 408.036,10, le aplicamos el coeficiente del 0,10 y nos resulta una base imponible de 40.803,61 euros. Y mediante el sistema de estimación directa, el valor de transmisión fue 500.000, el de adquisición 400.000, por lo tanto la base imponible con este sistema sería la diferencia, 100.000 euros. Con la normativa derogada partiríamos de los 14 años computables. Suponemos que este ayuntamiento tuviera estos porcentajes anuales por tramos quinquenales aprobados en su ordenanza fiscal vigente anteriormente.
del 1 a 5 años 2,2%, de 6 a 10 años 2%, de 11 a 15 años 2,1% y de 16 a 20 años 2,2%. Por lo tanto, los 14 años se encontraban en el tramo quinquenal de 11 a 15 años y la ordenanza fiscal le asignaba un porcentaje anual del 2,1%. Ese 2,1% se multiplicaba por los 14 años computables y nos daba un porcentaje total del 29,4%. Ese 29,4% se aplicaba al valor catastral del suelo y como resultado nos habría dado una base imponible de 119.962,61 €. Aquí en esta tabla comparamos las bases imponibles que nos resultan con los dos nuevos sistemas y con la normativa derogada. Con el sistema de diferencia de valores, es decir, el que llamamos de estimación directa, la base imponible es de 100.000 €. Con el sistema de aplicación de coeficientes, lo que llamamos estimación objetiva, la base imponible son 40.803,61 €. Y según la normativa derogada, nos habría resultado la base imponible por 119.962,61 €. Por lo tanto, con el tipo de gravamen supuesto del 30%, que era el máximo y sigue siendo el máximo, la cuota habría sido la que se puede ver en la columna de la derecha. Y vemos que el sistema por el que la cuota resulta inferior es el de aplicación de coeficientes, es decir, el de la estimación objetiva. En consecuencia, según la redacción del artículo 107.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que le ha dado el Real Decreto Ley 26/2021, nos dice que cuando a instancia del sujeto pasivo se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores a este artículo, que regulan la estimación objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. Bien, pues, aun en el caso de que el sujeto pasivo nos haya solicitado que le hagamos el cálculo por la diferencia de valores, nos dice este artículo que como no hemos podido constatar que el incremento de valor sea inferior a la base imponible determinada con arreglo al sistema de estimación objetiva, tenemos que aplicar la estimación objetiva para calcular la liquidación. Es decir, que aquí resultaría una cuota de 12.241,08 €, muy inferior a la que habría resultado con la normativa derogada, que habría sido de 35.988,78 €. En el caso siguiente tenemos una compraventa de vivienda con una ganancia que podemos denominar normal. La transmisión tuvo lugar el 9 de diciembre de 2021 con un precio de 100.000 €. En la escritura que nos aporta el sujeto pasivo de la adquisición anterior, de fecha 18 de diciembre de 2010, el valor que se le asignaba era de 60.000 €. Este puede ser el valor que le asignaba la escritura anterior o bien el valor comprobado por la Junta de Andalucía que nos aporta el sujeto pasivo. Bien, los datos de partida son el valor catastral. Ahora tenemos el valor catastral total de la vivienda, 45.052,32 €, de los cuales el valor catastral del suelo son 18.329,47. Tenemos que dividir el valor catastral del suelo entre el valor catastral total de la vivienda para hallar el porcentaje que supone el valor del suelo. Y nos resulta un 41%. El periodo de generación de la plusvalía son los 10 años completos que han transcurrido entre el 18 de diciembre de 2010 y el 9 de diciembre de 2021. Han faltado 10 días para que se complete el año 11. A 10 años, el coeficiente que le aplica el Real Decreto Ley es el 0,08. Con el sistema de estimación objetiva, tomamos el valor catastral del suelo, 18.329,47, y le aplicamos el coeficiente aplicable al periodo de generación, que son 10 años, 0,08. 0,08 por 18.329,47 nos resulta una base imponible de 1.466,36 €. Según el sistema de estimación directa,
tenemos que el valor total de transmisión de la vivienda es de 100.000 euros. A ese valor total de la vivienda le tenemos que aplicar el valor del suelo, que como hemos calculado anteriormente por diferencia, por división entre el valor del suelo y el valor total entre los valores catastrales, nos daba un 41%, pues el 41% de ese valor de transmisión son 41.000 euros. Con el valor de adquisición hacemos lo mismo. A los 60.000 euros del total de la vivienda le aplicamos el 41%, que consideramos que es el valor del suelo, y nos sale 24.600. La base imponible es la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el valor de adquisición del suelo. 41.000 menos 24.600, 16.400 de base imponible. Según la normativa derogada, teníamos 10 años computables. Este ayuntamiento, en el tramo quinquenal de 6 a 10 años, le asignaba, tenía aprobado un 2% anual, por lo tanto, 10 años por 2% anual, 20% de porcentaje total. Ese 20% se aplicaba al valor catastral del suelo y nos resultaría una base imponible de 3.665,89 euros. Comparamos las bases imponibles con los dos nuevos sistemas y con el sistema derogado. Con el sistema de diferencia de valores, la estimación directa, la base imponible es de 16.400 euros. En el sistema de estimación objetiva por aplicación de coeficiente, la base imponible es 1.466,36 euros. Y la base imponible que habría resultado con la normativa derogada es de 3.665,89 euros. Suponiendo el tipo de gravamen del 30%, la cuota resultante que habría que aplicar sería la de aplicación del sistema de coeficiente, la estimación objetiva, que sería de 439,91 euros. Bastante inferior a los 1.099,77 euros que habría resultado aplicando la normativa derogada. El caso siguiente es la compraventa de una vivienda con una ganancia reducida. La transmisión es el 9 de diciembre de 2021 por un valor real de 150.000 euros. En la escritura de adquisición que nos presenta el sujeto pasivo, de fecha 18 de abril de 2008, consta un valor real, un precio de adquisición de 144.693,66 euros. El valor catastral de la vivienda total es de 90.657,24, de los cuales el valor del suelo supone 28.139 euros. Dividimos valor catastral del suelo entre valor catastral total y obtenemos que el valor del suelo es el 31% del valor total de la vivienda. El periodo de generación de la plusvalía son los 13 años completos transcurridos entre abril de 2008 y diciembre de 2021. El Real Decreto Ley le asigna un coeficiente de 0,08, por lo tanto, el sistema de estimación objetiva aplica el 0,08 a 28.139 euros de valor catastral del suelo y nos da una base imponible de 2.251,12 euros. Por el sistema de estimación directa, el valor total de la vivienda a la hora de la transmisión ha sido de 150.000 euros. Aplicándole el valor del suelo, el 31%, son 46.500 euros. El valor de adquisición, que fueron 144.693,66 del total de la vivienda, el 31% del valor del suelo son 44.911,30 euros. Por lo tanto, la base imponible que resulta con el sistema de estimación directa es la diferencia entre el valor del suelo a la hora de la transmisión, 46.500 euros, y el valor de adquisición correspondiente al suelo de 44.911,30 euros. 46.500 menos 44.911,30 resulta una base imponible de 1.588,70 euros. Con la normativa derogada, los 13 años computables se sitúan en el tramo de 11 a 15 años y este ayuntamiento tenía establecido el 2,1% anual en ese tramo.
Multiplicábamos 13 años por 2,1% y nos daba un porcentaje total de 27,3%. Aplicábamos ese 27,3% al valor catastral del suelo y nos daría una base imponible de 7.681,95 euros. Comparamos los dos sistemas nuevos con el sistema derogado y en este caso vemos que por el sistema de diferencia de valores, por la estimación directa, la base imponible es inferior que por el sistema de estimación objetiva por aplicación de coeficientes. Son 1.588,70 por estimación directa y 2.251,12 por estimación objetiva. Con la normativa derogada habría salido muy superior, 7.681,95 euros. La cuota correspondiente con un tipo de gravamen del 30%, habría que aplicar el 30% sobre la base imponible inferior, que es la de 1.588,70 euros. Es decir, liquidamos el impuesto por un importe de 476,61 euros, muy inferior a los 2.304,58 euros resultantes de la anterior normativa que se acaba de derogar. En este caso, como el sujeto pasivo ha acreditado esa diferencia de valores menor que la base imponible resultante de la estimación objetiva, prevalece el sistema de diferencia de valores. El siguiente caso es de la compraventa de una casa. La fecha de la transmisión es el 12 de enero de 2022 por un valor que consta en la escritura de 55.000 euros. El valor de adquisición que consta en la escritura que nos trae el sujeto pasivo con fecha de 2 de enero de 1985 equivale a 1.200 euros, serían 200.000 pesetas. En este caso, quizá sobre lo que se compró en aquel entonces era una vivienda en ruinas y después se haya podido hacer obra, pero ahora mismo la normativa lo que nos dice es que hay que comparar el valor de adquisición y el valor de transmisión. Ya los tribunales se acabarán pronunciando sobre este tipo de cuestiones cuando el sujeto pasivo haya hecho obras en una vivienda. Ahora mismo la normativa nos dice que no tenemos que tener en cuenta, al contrario que antes, ni gastos notariales, ni gastos registrales, ningún tipo de gasto. Solo diferencia entre el precio de adquisición y el precio de transmisión. Bien. Tenemos el valor catastral total de la vivienda, que es de 29.269,74 euros, de los cuales el valor catastral del suelo es 16.425,97 euros. Por lo tanto, nos sale que el valor del suelo equivale al 56% del total del valor de la vivienda. El periodo de generación de la plusvalía en este caso son los 37 años transcurridos entre 1985 y 2021. Y el coeficiente que le asigna el Real Decreto Ley a esos 37 años, 20 o más años, son el 0,45 y mediante estimación directa tendríamos que el valor de transmisión ha sido de 55.000 euros, el valor de adquisición de 1.200 euros y lo que corresponde al valor del suelo con ese 56% sería a la hora de la transmisión 30.800 euros y en el momento de la adquisición 672 euros. Por lo tanto, la base imponible por el sistema de diferencia de valores habría sido de 30.128 euros. Por la normativa derogada, los años computables es el máximo, 20 años. Aunque hayan sido 37, se computan igual que ahora 20 años. Estamos en el tramo de 16 a 20 años, que este ayuntamiento suponemos que tenía aprobado un porcentaje anual de 2,7%, multiplicábamos 20 años por 2,7% y resultaba un porcentaje total de 54%, que lo aplicábamos al valor catastral del suelo y nos daba como resultado una base imponible de 8.875,42 euros.
Comparamos las cuotas resultantes con los tres sistemas. Con el sistema de diferencia de valores tendríamos una base imponible de 30.128 euros por aplicación de coeficientes, una base imponible de 7.396,19 y, según la normativa derogada, de 8.875,42. En este caso prevalece el sistema de estimación objetiva, aunque el sujeto pasivo nos haya solicitado el sistema de diferencia de valores. La cuota resultante sería 1.996,97 euros, que sigue siendo inferior, no tanto como en los casos anteriores, pero sigue siendo inferior a los 2.396,36 que se habrían liquidado con la normativa derogada. Pasamos al siguiente caso, que se trata de la herencia sucesiva de una vivienda. Los datos de partida son los siguientes. En 1985, un matrimonio adquiere una vivienda en régimen de gananciales por un valor de 8 millones de pesetas que consta en escritura. Esos 8 millones de pesetas equivalen a 48.080,97. En el año 2011 fallece el padre y se hace la adjudicación de la herencia y la disolución de las sociedades gananciales, en una escritura donde se le asigna un valor a la vivienda de 200.000 euros. Ahí se establece que doña Eloísa, la viuda, mantiene el 50% de la propiedad de la vivienda en pago de su haber de gananciales, que el hijo mayor hereda del padre el 25% de la vivienda y el hijo menor hereda el otro 25% de la propiedad de la vivienda. El 11 de diciembre de 2021, estando ya vigente la nueva normativa, fallece la madre. Y la escritura de adjudicación de herencias establece que el hijo mayor hereda de la madre el 25% de su propiedad y el hijo menor el otro 25%. Ahí se establece que el valor de la vivienda, el valor completo de la vivienda, es de 180.000 euros. Por otra parte, tenemos que el valor catastral a la fecha de fallecimiento de la madre, en el año 2021, era el total de la vivienda 114.085,28 euros y el valor catastral del suelo 39.461,71 euros. De donde resulta que el valor del suelo sobre el total es un 35%. La base imponible calculada según el sistema de estimación objetiva sería el valor catastral total del suelo de toda la vivienda son 39.461,71. En la porción que hereda de su madre cada hermano, la porción que hereda cada hermano, un 25% son 9.865,43. Bueno, en este caso primero vamos a ver la herencia de cada hermano de la madre. El periodo son más de 20 años, puesto que aunque el padre falleció en 2011 y ahí se produjo la disolución de las sociedades gananciales, esa disolución de las sociedades gananciales no se considera una transmisión a efectos del impuesto de plusvalía. Y como fecha de la transmisión anterior nos tenemos que remontar a la adquisición de la vivienda por parte del matrimonio, que tuvo lugar en el año 1985. Por lo tanto, hay que aplicar el coeficiente de más de 20 años, que es 0,45. Se aplica sobre cada 25% del valor catastral del suelo y la base imponible que le resulta a la liquidación de cada hermano es 4.439,44. Con el sistema de estimación directa tenemos que el valor total de la vivienda a la fecha de fallecimiento de la madre que se le ha asignado son 180.000 euros, de los cuales el 35% del valor del suelo, 55.000 euros, y de ahí cada 25% que hereda cada hermano, 13.750 euros. Y el valor de adquisición,
fueron los 8 millones de pesetas, que equivalían a 48.080,97 euros. 35%, que supone el valor del suelo, 16.828,34, y el 25% que hereda cada hermano, 4.207,08. Por el sistema de diferencia de valores, la estimación directa nos da una base imponible de 9.542,92 para cada porción que hereda cada hermano. Con la normativa anterior tendrían años computables el máximo, 20. Le aplicábamos el 2,7% de porcentaje anual de incremento y nos daba un porcentaje total del 54%. Cogíamos el valor catastral del suelo total por el 54%, por el porcentaje que hereda cada hermano, 25%, y nos daría una base imponible de 5.327,33 euros. Comparamos las liquidaciones. Con el sistema de diferencia de valores, la estimación directa, base imponible sería 9.542,92, por aplicación de coeficientes del sistema de estimación objetiva, 4.439,44, y según la normativa derogada, 5.327,33. Como resulta que aplicando la diferencia de valores, la base imponible es superior, por tanto, prevalece el método de estimación objetiva. Y la base imponible será de 4.439,44 y la cuota, suponiendo que en este caso haya aprobado un 27% por parte del ayuntamiento, serían 1.198,65. Aquí vemos que también hay pérdida con respecto a la liquidación con la normativa derogada, que habría resultado 1.438,38. Tanto en este caso como en el anterior, en el que el periodo de generación es largo, vemos que la pérdida no es tan ostensible como cuando los periodos de generación son reducidos. Bien, pues seguimos con el siguiente caso que enlaza con el anterior. Y aquí tenemos dos casuísticas. Por un lado, la adquisición por partes y por otro lado, el periodo de generación inferior a un año que con la nueva normativa tributa. Tenemos los mismos datos de partida que en el anterior caso, con la novedad de que el día 2 de febrero de 2022, don Pedro le compra a su hermano Mariano el 50% de la vivienda heredada. Es decir, el 50% que Mariano heredó, un 25% de su padre en 2011 y el otro 25% de su madre el 11 de diciembre de 2021. En este caso se fija un precio en la compraventa entre hermanos de 250.000 euros del total de la vivienda. Es decir, que don Pedro le paga a Mariano 125.000 euros, la mitad de la vivienda. El valor catastral a la fecha de la compraventa es el valor catastral en 2022, que ha subido un poquito con respecto al de 2021, son 116.366,99 euros, de los cuales el valor catastral del suelo 40.250,94. El porcentaje del valor del suelo sobre el total se sigue manteniendo en el 35%. Bien, pues hay que hacer dos liquidaciones. La primera, por el 25% que don Mariano heredó de su padre, donde tomaríamos como fecha inicial la fecha de fallecimiento del padre, el 31 de octubre de 2011, como fecha final la fecha de la compraventa entre hermanos. Ahí tenemos que han transcurrido 10 años enteros y ese sería el periodo de generación a tener en cuenta. En la otra liquidación, por el 25% que don Mariano heredó de su madre, habría que tomar como fecha inicial la fecha de fallecimiento de la madre, el 11 de diciembre de 2021, y como fecha final el día de la compraventa entre hermanos, el 2 de febrero de 2022. Y nos dice el Real Decreto Ley que ahí hay que tener en cuenta los meses completos transcurridos. Del 11 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2021 ha transcurrido un mes y no ha llegado a completarse el segundo. Por lo tanto, computamos un solo mes. Tenemos el valor catastral del suelo, del 25% es 10.062,74 euros. Mediante el sistema de estimación objetiva, la primera porción, la que
don Mariano heredó de su padre. Tiene un valor catastral a la fecha de la compraventa de 10.062,74 euros. El coeficiente aplicable a los 10 años que han transcurrido desde el fallecimiento del padre, 0,08, por lo tanto la base imponible por esa porción sería de 805,02 euros. Mediante la estimación directa hay que calcular la diferencia de valores entre la herencia del padre y la compraventa entre hermanos. El valor de transmisión a la fecha de la herencia del padre, del fallecimiento del padre, el total de la vivienda eran 250.000, el valor del 35% del suelo eran 87.500, el 25% de ese suelo, 21.875 euros. En cuanto a la adquisición, ese valor de transmisión es el que se ha fijado en la escritura de compraventa entre hermanos, y el de adquisición es el que se fijó en la fecha de la herencia del padre. 200.000 euros total de la vivienda, 35%, 70.000 el valor del suelo y el 25% de la porción, 17.500 euros. Por lo tanto, la base imponible por diferencia de valores, la estimación directa nos daría 4.375 euros. Con la normativa anterior, ¿cuánto habría tributado esta porción? Serían 10 años computables. Está en el tramo quinquenal de 6 a 10 años que tenía el ayuntamiento, un 2,4% anual, 10 por 2,4 era el 24%, valor catastral por el 24%, por el 25%, que es la porción que estamos liquidando, saldría una base imponible de 2.415,06 euros. Comparamos esta primera porción de la herencia del padre y nos da que el sistema más beneficioso para el ejecute pasivo es el de aplicación de coeficientes, la estimación objetiva, por el que resulta una base imponible de 805,02 euros y una cuota al tipo del 27% que tiene establecido el ayuntamiento de 217,36 euros, muy inferior a los 652 euros con 0,7 que habrían resultado con la normativa de los. La segunda porción, la de la herencia de la madre, valor catastral de cada 25% del suelo son 10.062,74. ¿Cuál es el coeficiente aplicable a menos de un año según el Real Decreto Ley? El 0,14. Pero hay que prorratearlo por los meses completos. Tenemos solo un mes completo, entonces para prorratear se multiplica por 11 y se divide por 12. Para calcular la base imponible, partimos del valor catastral del suelo, 10.062,74, por el coeficiente de 0,14 por un mes, dividido entre 12, nos da la base imponible de 117,40 euros. Mediante la estimación directa, esa misma porción, teniendo en cuenta que ahora le han asignado a los hermanos en la escritura de compraventa 250.000 euros al total de la vivienda, y cuando falleció la madre le habían asignado 180.000, pues nos resulta que el 25% del suelo tiene una base imponible por este sistema de 6.125 euros. Con la normativa anterior, esta porción no habría tributado, puesto que el hermano que la vende la adquirió hace poco más de un mes, no se ha llegado a completar el año. Anteriormente la normativa no hacía tributar transmisiones inferiores a un año. Comparamos por diferencia de valores la base imponible, saldría 6.125 euros y por aplicación de coeficientes 117,40. Por lo tanto, prevalece el sistema de estimación objetiva por aplicación de coeficientes, 117,40 euros, con una cuota resultante de 31,70 euros. Eso es lo que va a permitir la nueva normativa con respecto a la anterior, que no permitía liquidar nada, como mayor ingreso. Bien, pasamos al caso de un usufructo vitalicio. Para calcular lo que supone un usufructo y el porcentaje que tributa en el impuesto sobre plusvalía, tenemos que regirnos por el reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
que en su artículo 41.2 nos dice que en los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando a medida que aumenta la edad en la proporción de un 1% menos por cada año más, con el límite mínimo del 10% del valor total. Por lo tanto, tenemos una fórmula para calcular ese porcentaje del usufructo, que sería restar de 70 la edad del usufructuario menos 19. O lo que es lo mismo, restarle a 89 la edad del usufructuario. Bien, pues tenemos este caso de constitución de un usufructo. Don Roberto tiene pendiente de cobro una deuda de 180.000 euros contra uno de sus clientes. El deudor, ante su falta de liquidez, ofrece a don Roberto el usufructo vitalicio de un apartamento en pago de la deuda, y él lo acepta. Tenemos que partir de la edad del usufructuario a la fecha en que se constituye el usufructo. Don Roberto nació el 16 de abril de 1963, la fecha de transmisión es el 29 de diciembre de 2021, por lo tanto tenía 58 años. El valor que representa el usufructo sale de restar a 89 sus 58 años, nos sale un 31%. Otros datos son que a la fecha de transmisión del usufructo, en la escritura de constitución se le da un valor total al apartamento de 180.000 euros, que coincide con el importe de la deuda. Un poco coherente, ¿no? Que para saldar una deuda de 180.000 euros se acepte un usufructo de un apartamento que tiene un valor de 180.000 euros. Lo normal habría sido, ¿me debes 180.000 euros? Pues dame ese apartamento que vale 180.000 euros. Por lo tanto, a la hora de liquidar habría que desconfiar de esta valoración. Y bien, esperar a la valoración que les dé la Junta de Andalucía o aplicar directamente el sistema de estimación objetiva. Bien, tenemos que la adquisición fue el 23 de enero de 2007 y el valor total del apartamento era superior, 200.000 euros. El valor catastral total a la fecha de la constitución de los usufructos son 108.036,10 euros. El valor catastral del suelo, 28.036,10 euros. Y de ahí nos sale un porcentaje del suelo del 26%. El periodo de generación de la plusvalía son los 14 años transcurridos entre 2007 y 2021. 14 años completos. ¿Qué coeficiente le da el Real Decreto Ley? El 0,10. Bien, por estimación objetiva partimos del valor catastral del suelo, 28.036,10 euros. Le aplicamos el coeficiente del 0,1, 0,10 y el porcentaje correspondiente al usufructo que hemos calculado antes por la edad del usufructuario, el 31%. Valor catastral, por coeficiente, por porcentaje del usufructo. Y nos da una base imponible de 869,12 euros. Por estimación directa, como ya hemos dicho, si admitimos ese valor del apartamento que figura en la escritura de constitución del usufructo, pues nos saldría una base imponible negativa y la operación no estaría sujeta al impuesto. Con la normativa derogada tendríamos 14 años computables, el tramo quinquenal de 12 a 15 años tiene un porcentaje anual del 2,8% en la ordenanza fiscal del ayuntamiento, multiplicábamos 14 por 2,8%, nos daba un porcentaje total de 39,2%. Aplicábamos al valor cadastral por el porcentaje total de incremento, por el porcentaje del 31% que supone el usufructo y nos daría base imponible 3.406,95 euros. Bien, pues, si ponemos en comparación los tres sistemas, hemos visto que por diferencia de valores, asumiendo como válido el valor que le da la escritura, no se podría liquidar por aplicación de coeficiente. La cuota serían 234,66 y con la normativa derogada la cuota sería 919,88 euros. Bien, pues nos han consultado si la Diputación dispone de algún programa para
la gestión del impuesto. Y efectivamente, el Servicio de Asistencia Informática facilita a los ayuntamientos el programa Accede, que entre sus módulos tiene uno que es el de plusvalía. Y el programa recientemente se ha actualizado a la nueva normativa vigente. Aquí ya se puede ver que los porcentajes que se toman son los coeficientes aprobados en el Real Decreto Ley. Además, parece ser que el programa permite también hacer el cálculo por el método antiguo. Quien necesite la instalación del programa pues debe ponerse en contacto con el sistema de información, asistencia informática a municipios, poniendo una incidencia o directamente al jefe de la sección, que es José Antonio Toro. Su correo electrónico es jtoro@dipgra.es. Y nada, este es mi correo electrónico por si alguien me quiere consultar algo, y quería presentar también la hoja de cálculo que he preparado. A ver. He preparado esta hoja de cálculo donde hay que introducir en las celdas amarillas el valor catastral total, el valor catastral del suelo. Ahí nos calcula el porcentaje del valor del suelo. Introducimos el valor de transmisión con la fecha de transmisión, la fecha de adquisición, el valor de adquisición. Calcula los días transcurridos, lo convierte en años, y en esta pestaña que tiene en cuenta incluso los años bisiestos, no creo que dé ningún fallo. El cálculo de los años transcurridos, le asigna el coeficiente correspondiente. Tengo aquí la lista de coeficientes. Aquí se introduce el tipo de gravamen aprobado por el ayuntamiento. Incluso nos calcula, si le metemos los porcentajes anuales que teníamos anteriormente aprobados, lo que habría resultado por la anterior normativa, y nos sale la cuota por los 3 sistemas. Así que está disponible en nuestra página web, en la página de modelos. Aquí estamos nosotros, asistencia al municipio, asistencia jurídica económica, asistencia económica, modelo. Y aquí hemos colgado ya la hoja de cálculo de plusvalía con el periodo superior a 1 año. Nos falta añadirle el cálculo para cuando es menos de 1 año y es por meses. Aunque bueno, es una cuestión muy simple. Bueno, pues nada más. Esto es todo. Deja de compartir pantalla. Vamos a responder. Bueno, vamos a intentar responder a las preguntas que se van haciendo por el chat. Vamos a abrirlo. Aquí nos dice Manuel Almansa: si optamos por los coeficientes máximos de la ley, ¿cuál sería el procedimiento de actualización? Es decir, ¿sería automática su traslación al texto de la ordenanza, o bien se requiere un procedimiento de modificación de la ordenanza fiscal por el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales? Vale, bien, si vemos vamos a compartir pantalla con la ordenanza, una de las opciones que hemos dado, la que hemos denominado opción A, vamos a intentar localizarla. Esta es la opción A. Decimos que el coeficiente máximo vigente será el que venga establecido en la Ley de Haciendas Locales,
Y en el caso de que las leyes de presupuestos generales del Estado u otra norma dictada al efecto proceden a su actualización, se entenderán automáticamente modificados. Por lo tanto, si optamos por el sistema de los coeficientes máximos y lo dejamos así establecido en la ordenanza, no habrá ningún problema, se actualizará automáticamente. Vamos a ir un poco más arriba. Aquí nos dice, buenos días. Si estamos, a ver, este ya es el que hemos respondido. A ver si puedo ver los chats. La siguiente, Nieves Bueno, dice, buenos días, ¿sería posible establecer en la ordenanza un régimen de autoliquidación para supuestos de aplicación de método objetivo y declaración para el método real? No, hay que establecer uno de los dos sistemas, porque realmente nosotros no vamos a saber hasta cuál... Primero porque tributariamente solo cabe uno u otro, ¿no? Pero es que además no vamos a saber cuál va a ser el que corresponde hasta que no hagamos la comparación. Y además el método objetivo solamente se hace a petición del interesado. Entonces yo entiendo que no, que debemos optar por uno o por otro sistema. La siguiente. Cuando los herederos no realizan la escritura de adjudicación de herencia y transcurren más de 4 años del fallecimiento, ¿cómo podemos evitar que no paguen la plusvalía? Bueno, eso es muy difícil evitar, realmente, porque todos sabemos que el hecho imponible, es decir, la transmisión se produce cuando fallece el transmitente. Si los herederos esperan más de 4 años y no nos presentan liquidación, es muy difícil que podamos saberlo. Ahora, si el ayuntamiento, con los mecanismos de inspección tributaria o cualquier otro toma conocimiento, puede practicar la liquidación o puede sancionar a los sujetos pasivos por no haber cumplido su obligación de presentar la declaración ante el ayuntamiento. Tanto en el sistema de autoliquidación como en el sistema de liquidación, en el primer caso los sujetos pasivos tienen que presentar la autoliquidación, en el segundo caso deben presentar la documentación para que el ayuntamiento liquide. Lo que podemos hacer es establecer sanciones por el incumplimiento de esa obligación. Y ahora, ¿cómo nos enteramos de que alguien ha fallecido y ha transmitido bienes? Pues bueno, por cualquier medio que tenga el ayuntamiento. Lo que podría hacer no es tanto poder liquidar la plusvalía como poder sancionar por no haber presentado dicha documentación. Buenas tardes. Entonces, el limbo jurídico en el que no se puede liquidar este impuesto sería cuando el devengo se produce en el espacio que media entre el dictado de la sentencia, el 26 del 10, y la entrada en vigor del decreto ley. En efecto, durante ese periodo de tiempo, puesto que no había ninguna norma legal que permitiera calcular la base imponible, todas las transmisiones no estaban sujetas al impuesto y no se han podido liquidar. Ni se podrán liquidar en el futuro, claro. Tampoco se podrán liquidar las anteriores al 26 de octubre. Ya. Claro, es decir, cualquier liquidación anterior a la entrada en vigor, o sea, una transmisión anterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley no podrá ser liquidada ya. Claro, en efecto. Es decir, aun cuando la transmisión se produjera antes de la sentencia, si no se hizo la liquidación, no se puede hacer. ¿Podrían subir los casos prácticos? Sí, vamos a subir las dos presentaciones, tanto la de Ramón como la mía, las subiremos a la web. Buenas tardes. Si se practica la liquidación por el método objetivo por el ayuntamiento, ¿por qué el contribuyente no aporta la escritura de venta y una vez liquidado puede presentar un recurso de reposición, alegando que hay pérdida económica? Vamos a ver, tal como hemos redactado la ordenanza, es el contribuyente el que tiene la obligación de presentar la documentación y tiene un plazo para en ese periodo alegar si quiere utilizar el método objetivo o quiere utilizar el método de estimación directa. Si pasado ese plazo no presenta la documentación,
decaerá en su derecho y ya no podrá exigir la estimación objetiva. O sea, ya no podrá exigir la estimación directa. Otra cosa distinta es que no haya habido incremento del valor. Porque entonces, entre lo que nos encontramos ya no es ante un distinto sistema de cálculo de la base imponible, sino ante un supuesto simplemente de no sujeción al impuesto. Por lo tanto, yo creo que si hacemos una liquidación y después el contribuyente aporta documentos en los que acredite que realmente no ha habido incremento patrimonial, tendríamos que estimarlo. No así si lo que solicita es que se le haga un cambio de cálculo. Buenas tardes. Creemos que hay un error en la numeración de los artículos de la ordenanza. Hay 2 artículos 7. Bueno, lo revisaremos, pero quizás es que sean redacciones alternativas. ¿No? ¿Sí? ¿De 2 artículos 7? No sé si esta es la definitiva. Vamos a ver si yo puedo verla. Está corregido Vale. la versión que tenemos que dar. Vale, en la última versión que tenemos colgada se ha corregido. Seguramente esa errata estaba en la primera versión que subimos a la web, pero en la última ya ha sido corregida. Vale, en efecto, ya Almudena lo aclara también en el chat. No hay, parece que no hay más preguntas. Pues, ¿sí? Bueno, dice, buenos días, Andrés. Dice, y optar por la autoliquidación si presentan la declaración por la OVT y una liquidación cuando no lo hiciese el contribuyente y la administración tuviese conocimiento de la transmisión vía ANSER. Es decir, si el sistema de autoliquidación y el sujeto pasivo no presenta la autoliquidación, lo que tenemos que es sancionarlo por no presentar la autoliquidación. Si el sistema que hemos optado es la liquidación y la administración tiene conocimiento por cualquier medio de que se ha producido una transmisión, puede, por un lado, sancionar por no haber presentado la documentación que le era exigible al sujeto pasivo y, por otro lado, si tiene elementos suficientes para poder determinar la liquidación tributaria, pues puede hacerlo. Dice Víctor Cid, ¿cómo liquidar por estimación directa en caso de compra de varios salares con valores distintos donde se construye posteriormente un edificio y se venden posteriormente los pisos? Yo creo que calculando el porcentaje, ¿no? Creo que habría que sumar los precios de adquisición de todos los solares donde se ha edificado. Y ese será el valor inicial a tener en cuenta. Luego, cada piso tendrá su porcentaje sobre el valor del suelo. Es decir, el valor de adquisición será el valor de los solares y el valor de venta será el que sumen el valor del suelo de todos los pisos. Es decir, actualmente el catastro no identifica de cada piso cuál es el valor de la edificación y el valor del suelo. Pues el valor del suelo de la suma de todos los pisos. Así tenemos valor de adquisición y valor de venta. Difícil si los pisos no se venden a la vez, pero bueno, una vez que están hechos claro, si los pisos no se venden a la vez, pues en la parte proporcional de cada uno. Cada piso tendrá su porcentaje de solar, sobre su cuota de propiedad, su coeficiente, y ese coeficiente será un porcentaje del solar.
Si el solar es la suma de 3 solares antiguos, que han costado en total 6 millones de euros, y mi piso es el 0,35% de un edificio que tiene 200 pisos, tengo ahora el 0,35% de lo que costó 6 millones de euros. Nos pregunta, ¿los recursos que puede utilizar el ciudadano en plazo de prescripción son diferentes para el método de autoliquidación o declaración? Es que no sé qué quiere decir exactamente los recursos que puede utilizar el ciudadano en plazo de prescripción. Si lo que quiere decir es que si el ciudadano quiere alegar prescripción, porque ya no se puede presentar y si la administración le hace una liquidación y él considera que ha prescrito el derecho de la administración a liquidar, pues presentará un recurso de reposición. Si el ciudadano tenía obligación, si el sistema es de autoliquidación, entonces simplemente el ciudadano no presenta la autoliquidación y no hay nada que recurrir. Si la administración pretende sancionarle por no haber presentado la declaración, entonces él en el expediente sancionador alegará la prescripción. Si presenta la autoliquidación no cabe recurso, a no ser que la administración no dé por buena esa autoliquidación y le haga una liquidación complementaria. Ahí sí cabrá el recurso, pero ante la autoliquidación, claro, nada. Estoy viendo que algunos ponen el tag, por ejemplo, del ayuntamiento al que pertenecen, pero os pedimos que lo hagáis para comunicarlo a la asistencia mejor a través del correo electrónico. Porque probablemente los chats cuando cerremos la sesión se pierdan y no podamos identificar a quién está. Que está haciendo una pregunta. Vale. El Real Decreto Ley considera situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia, pero no una situación consolidada, con ello se impide los recursos de reposición. Es cierto que yo creo que la sentencia tiene un defecto jurídico grave, y es que no deja, es decir, al decir que no se puede considerar una situación jurídica consolidada aquella que no se haya recurrido, deja en una especie de limbo aquellas liquidaciones que todavía estaban en plazo de ser recurridas cuando salió la sentencia, pero no fueron recurridas. Entonces, claro, si interpretamos la sentencia en la literalidad de que ese ciudadano no puede recurrir porque no recurrió antes de la sentencia, realmente lo que le estamos es privando de su derecho a interponer un recurso. Entonces, yo creo que en esos casos, aunque sea contradecir el literal de la sentencia, y yo creo que el Tribunal Constitucional, cuando un asunto como esto llegue, rectificará en ese aspecto. Si un ciudadano le hicimos una liquidación, no la había recurrido cuando salió la sentencia, pero estaba todavía en plazo de poder recurrir, yo entiendo que si recurre hay que estimarle el recurso. Aunque del literal de la sentencia, del fundamento jurídico sexto de la sentencia del Tribunal Constitucional se deduzca que no. Pero eso, a mi juicio, hacer esa interpretación en ese sentido sería provocar la privación de un derecho constitucional del ciudadano, ¿no? El derecho a poder, le estaríamos provocando indefensión y evitando su derecho a recurrir. No obstante, serán muy pocos casos, porque sabemos que el plazo para interponer el recurso de reposición, que en los ayuntamientos de régimen común es un recurso obligatorio, no es potestativo en materia tributaria, es de un mes. Luego, solamente aquellas liquidaciones que el día en que se dictó la sentencia estaban en plazo de ser recurridas y no se recurrieron, plantearían este problema. Claro, lo de las autoliquidaciones cuya rectificación haya sido solicitada con arreglo a los 123 de la Ley General Tributaria, eso dará mucho que hablar. Ahí tendremos que esperar a ver cómo se pronuncian los tribunales. Si consideran que el plazo de 4 años que da la Ley General Tributaria para solicitar la rectificación de la autoliquidación es aplicable
a estos casos o no. Yo creo que sobre ese supuesto el Tribunal Constitucional no lo pensó y no resolvió sobre. Tendremos que esperar a ver qué dicen los tribunales. Yo, en principio, si fuera el ayuntamiento, le diría que no. Es decir, no admitiría la revisión de la autoliquidación porque la revisión que está prevista en la Ley General Tributaria para estos casos está pensada para otros supuestos, no de rectificación de errores, no como consecuencia de que nos encontramos de un supuesto de nulidad declarada por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, al final esto llegará al Tribunal Supremo y probablemente acabará también en el Tribunal Constitucional vía recurso de amparo. Bien, podemos esperar que nos recurran las liquidaciones hasta la ratificación del Real Decreto Ley por las Cortes. No, en absoluto. Los reales decretos leyes son válidos y eficaces desde el momento que los aprueba el Gobierno y entran en vigor y despliegan todos sus efectos. Si luego, fijaros, si luego las Cortes no lo convalidaran, perderían efectos desde el momento en que no lo convalidan, pero durante el tiempo en que ha estado vigente han desplegado todos sus efectos. Pero en este caso, como además fue convalidado, no hay ningún problema. Aquí no hay ninguna posibilidad de recurso en esa materia. Creemos que también puede ser ilegal el hecho de que se tome como punto de partida la fecha en la que la sentencia se ha dictado, no la fecha en que la misma se haya publicado, tal y como establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, podemos hacer juicios doctrinales sobre ese aspecto, pero realmente como el Tribunal Constitucional es la máxima instancia judicial en España, no hay ningún órgano judicial español que vaya, digamos, a cuestionar esa decisión. No obstante, si el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, veremos a ver qué es lo que dice. Pero nosotros, en cualquier caso, no podemos cuestionar lo que dice el Tribunal Constitucional. Dice, si un contribuyente presenta ahora documentación de la liquidación de una herencia de un fallecimiento de 2019, ¿podemos liquidar plusvalía por los métodos actuales? No se puede, porque en el 2010 la normativa que era de aplicación en el momento de producirse el hecho imponible ha sido declarada nula y la nulidad tiene efectos de una nulidad radical, tiene efectos extum desde su origen, por lo tanto no podemos liquidar ninguna transmisión patrimonial que se produjera con anterioridad. Bueno, pues yo creo que podemos, ya por finalizada la sesión, bueno, tenemos una última. Entonces, ¿entendéis que la audiencia e información pública previa a la ordenanza se debe realizar obligatoriamente antes de la aprobación inicial? Hay artículos doctrinales que comentan que esta podría llevarse a cabo durante el plazo de publicación de la aprobación inicial. Bueno, ya hemos dicho que la audiencia previa no es necesaria hacerla porque nos encontramos ante una modificación, la que se hace antes de tener redactado. Obviamente, la que se hace antes de tener redactado no se puede hacer una vez que ya se haya aprobado. Pero bueno, como en este caso no es necesaria hacerla, esa no es la cuestión. Bueno, puede haber discrepancias, puede haber opiniones doctrinales, pero no tiene mucho sentido porque, vamos a ver, en el caso de las administraciones locales en el que abrimos un periodo de información pública después de la aprobación inicial, ¿qué sentido tiene que simultaneemos la audiencia previa con la aprobación inicial? Yo no le veo mucho sentido a que hablamos dos periodos simultáneamente. Si justamente esa audiencia previa que hacemos es para que antes de la aprobación inicial podamos corregir, rectificar o mejorar el texto. Otra cosa es que desde el punto de vista teórico tenga sentido que se aplique el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo a las entidades locales, porque esos preceptos tienen sentido en el caso de la Administración del Estado y de la comunidad autónoma, porque ellos aprueban sus reglamentos y sus leyes sin participación pública en el proceso de aprobación, pero las entidades locales que todas sus ordenanzas y reglamentos son aprobados con un
un proceso necesario de información pública, no tiene sentido que haya otro además con carácter previo, pero lo cierto es que la ley no distingue, y cuando el Tribunal Constitucional analizó estos artículos, si os fijáis, se cuidó bien de no decir que no eran básicos, sino que simplemente dijo que eran contrarios al orden constitucional de competencia y que por lo tanto no eran de aplicación a las comunidades autónomas. Si hubieran dicho que no eran básicos, a lo mejor hubiéramos podido eludir su aplicación por las entidades locales, pero no lo dijo. Y en cualquier caso, la posición oficial de la Dirección General de Tributos es que hay que hacer las dos audiencias, salvo que se trate de una modificación, que podemos entonces evitar la primera, la que se hace antes de tener aprobado el texto. Dice, hemos tenido problemas para conectarnos desde el comienzo. ¿Sería posible que se nos remitiera al documento de alguna forma el contenido de la reunión? Sí, bueno, hemos avisado ya que la sesión está siendo grabada y que colgaremos la grabación, así como las dos presentaciones y las hojas de cálculo que ha preparado Ramón Fernández en la página web de la Diputación en el apartado de asistencia municipal. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la sesión. Agradecemos vuestra presencia y el interés y que se hayan mantenido los 100 asistentes prácticamente hasta el final de la reunión, y como ha dicho el diputado, pues a que le interese nos veremos pronto con otros temas. Estamos preparando otra videoconferencia o conferencia presencial, según nos permita la COVID, sobre el tema de estabilización de empleo, y también una jornada sobre la Ley de Impulso y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía para